algunas personas intentan comparar tu literatura con la que actualmente hace Óscar Colchado. Yo, sin embargo, siento ciertas diferencias. Por ejemplo, Colchado incide mucho en lo mitológico, en las leyendas, y tú casi no. Lo tuyo es más realista, más tierno de algún modo, y eso se nota mucho en tu literatura infantil, más pura quizás, si se podría decir de algún modo. ¿Tú tienes una opinión al respecto sobre esta comparación o prefieres no decirlo? Una anécdota hay sobre esto, por ejemplo. Sí. Cuando salió mi cuento Florecitas de Yao Impuquio, editado por mí, un pequeño libro, todos me dijeron que yo estaba copiándome del cuento de Cuya Cuya de Óscar Colchado Lucio. Pero yo había escrito esto sin conocer a Óscar Colchado Lucio, no lo conocía. Después ya me entero de que escribía de un modo similar al mío. Pero creo que eso es inevitable porque lo que empleamos ambos empleamos un lenguaje al que Ricardo González Vigil, por ejemplo, lo llama el castellano quechuizado. O sea, la forma de hablar el castellano por los hombres del Ande, por los niños incluso. Y creo que es inevitable que se asemeje la escritura entre Arguedas, Colchado, yo, muchas veces con el mismo Marcos y Aure Montero. Bien, ahorita que mencionas el español quechuizado, me lleva a colación el tema del quechua, ya como escritura. Veo que has ganado algún premio en poesía quechua. ¿Y por qué llevar el quechua principalmente a la poesía? ¿Esto tiene alguna intención o cómo lo ves tú? Porque en tu narrativa casi no veo el quechua escrito, ¿no? Pero sí veo este libro de poesía, Juan, que obtienes un premio en la Universidad de Villarreal netamente escrito en quechua. Tengo también cuentos escritos en quechua. ¿Publicados? Claro, que han publicado, o sea, han sido publicado un cuento en quechua sobre una vicuña que escribí y que fue premiado en el Cusco. En el Cusco. Y también otro libro de quechua, de cuentos quechuas, que fue ganadora, ese libro ganador aquí en el concurso de la Villarreal, en este mismo concurso, en poesía y en quechua he ganado. Eso está publicado por la universidad. Cusco, lo del Cusco sí, también. por la del Cusco también. ¿Y qué suerte han corrido esos libros? Porque, bueno, aquí en Lima casi no lo hemos conocido, ¿no? Bueno, se están vendiendo en el Cusco porque la entidad organizadora del Cusco lo ha publicado y lo distribuye en los mismos colegios y centros educativos del Cusco. ¿Y esto de qué manera llega el hecho de que se publique en quechua? ¿Cuál crees tú que debería ser su destino? ¿Debería tener una difusión más amplia? O sea, el hecho de publicar en quechua, ¿cuál es la intención finalmente? La intención, por ejemplo, es rescatar ese idioma tan sublime, tan fresco, tan puro, tan poético. De por sí el quechua no es poesía. Y ese hecho de que yo quiero evitar de que desaparezca este idioma, porque es un idioma muy dulce, muy tierno, y yo creo que el Estado debe preocuparse en esto, porque podemos hacer una educación bilingüe, empezando con los niños de la infancia, primaria y de secundaria. Bien. Y se aprendería a hablar quechua. ¿Qué temas tocas en tu poesía quechua? Por ejemplo, en este libro que está orientado hacia qué temas. Temas sociales generalmente, románticos y sociales. Aquí bastante social. ¿Y es posible intentar una traducción al español, por ejemplo, de este libro, o prefieres dejarlo en quechua? No, está traducido, o sea, está en edición bilingüe, ni castellano ni quechua. Ya, y así tendría que ser siempre. Claro, lo ideal sería que esté solamente en quechua, claro. Pero no tenemos lectores en quechua. Por ahí va un poco mi pregunta, ¿no? O sea, un libro netamente en quechua, pues casi no. Solamente los quechua hablantes le dirían, y que no saben hablar quechua no lo leerían. Y muchos quechua hablantes no saben leer tampoco. Claro, no saben leer tampoco. Por ahí está el problema. ¿Y tú podrías proponer para eso algo? ¿Una suerte de política cultural? Precisamente lo que estoy diciendo, en la educación debe estar insertado el curso de quechua. Desde el jardín de infancia. Yo creo que desde ahí empezaría, enseñando el quechua a los niños de jardín de infancia, la primaria y la secundaria. Sería fenomenal, maravilloso. Hay una vertiente muy interesante, que es un libro que yo siento a veces que escapa un poco de todo lo que tú has hecho, que es Taita Serapio, que es un libro de un humor muy bueno,
con textos breves, y es otra cosa, ¿no? Es decir, porque en muchos de tus libros he sentido mucho dolor de parte de los personajes, del sufrimiento, de la violencia, o mucha ternura, ¿no? De parte de los niños, de los jóvenes, y sin embargo Taita Serapio salta hacia otra cosa. Claro. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Claro, Taita Serapio fue escrito a raíz de que yo siempre he sido partícipe de conversaciones entre campesinos que se contaban historias. Después de una faena agrícola, por ejemplo, se cuentan historias jocosas y ríen, ¿no? Con bastante malicia, de repente con un cargado erotismo. Y lo que hice solamente ha sido recoger todas esas historias contadas, narradas, y traducirlo al castellano, nada más. El personaje de Taita Serapio no es real, entonces. Existió. Yo cuando estuve trabajando en la sierra pasaba por un pueblo y había un señor anciano él que siempre paraba ebrio, pero que para ganarse por una copa de licor contaba anécdotas y chistes, ¿no? ¿Con ese nombre, Taita Serapio? No, o sea, se llamaba así, le decían Taita Serapio al señor. Ah, ya, entonces sí. Claro, existió. O sea, se me iluminó la idea de poder escribir un libro de este personaje. Quería hacer una novela, pero me ganó la narrativa breve, salió Taita Serapio. ¿Y tienes más libros sobre una narrativa de este tipo? ¿Se te está ocurriendo hacer algo similar en el futuro? Sí, claro. Pienso de repente pueda publicar adivinanzas, refranes quechuas, breves canciones puramente quechuas que no han sido traducidos al castellano. Claro, tengo en miras publicar eso. Bueno, finalmente, ¿tú cómo te ves en el futuro? ¿Siempre escribiendo? ¿Tú crees que hay escritores, por ejemplo, que a cierta edad dicen que ya se retiran, que ya no van a escribir más, hasta aquí nomás, ¿no? Hace poco hemos escuchado eso en algunos escritores de otros países. ¿Tú cómo te ves? ¿Todavía te ves con mucha fuerza para seguir escribiendo? ¿Tú crees que hay una fuente inacabable en ti? ¿O de repente te vas a trasladar a vivir, como dijiste al principio, a la sierra? ¿Qué proyectos tienes ya como escritor? Yo creo que como escritor yo siempre voy a seguir escribiendo, porque la escritura para mí se ha constituido ya como una forma de vida, y el día que dejara de escribir yo creo que me sentiría muerto. Yo creo que no voy a dejar nunca de escribir, seguiré escribiendo sobre lo que conozco y de repente sobre la vida real, actual y qué sé yo. ¿Y temáticamente tienes algunos temas que te gustaría tratar? Y que, claro, que bastante. No has, por ejemplo, acá la vida de los asentamientos humanos aquí en Lima, con sus sueños, con sus anhelos, con sus actividades folclóricas, con todo eso. Tú vives en el Cono Norte, me parece. Entonces yo me imagino que ahí también hay toda una historia. Sí, hay una historia. Y como músico también yo he sido invitado a diferentes eventos y festivales folclóricos y veo a la gente vivir esa vida tan unida, tan entusiasta, y me da ganas de escribir sobre eso. Tengo ese anhelo de escribir. De repente puede hacer alguna historia romántica, qué sé yo, pero de ese estilo, ¿no? de los inmigrantes de la Sierra de la Costa. ¿Y cómo es tu trabajo antes de publicar un libro, antes de que un libro aparezca como libro? ¿Tú se las entregas a otras personas para que lo vean y te den su opinión? ¿Cómo reflexionas antes de poner el título de un libro o sé que sus contenidos? ¿Tienes para ello alguna cosa en especial o todo lo decides tú mismo? Bueno, si estoy escribiendo libros para niños, recurro a los niños. Como maestro, por ejemplo, los niños evalúan mi trabajo y me dicen que esto es así. Incluso son ellos los que eligen el título de mis libros. De la mayoría de mis libros, por ejemplo, tengo una experiencia con Tacacho, Tacachito, Tacachito, no me gustaba mucho porque era muy extenso. Pero cuando puse en la pizarra una lista de 10 nombres, no me gustaba Tacacho, Tacachito, pero todos votaron por ese nombre. Entonces yo fui. Y es uno de los libros que más éxito. Precisamente parece que el mismo título te lo atrae. Yo tenía razón los niños, entonces. Bien. Así hago evaluar. Y para los adultos hago leer a los amigos un capítulo y que me digan su parecer cómo está.